Muy buenas. Si el código P258 ha saltado en la diagnosis de un coche, en los próximos minutos vamos a ver exactamente qué significa y sobre todo cómo abordarlo con la lógica de un profesional, paso por paso. Uf, ese momento. Se enciende esa lucecita naranja en el cuadro y de repente aparecen 1000 preguntas. Es esa señal de advertencia que desde luego nunca hay que ignorar. Y claro, detrás de esa luz casi siempre hay un código específico. En este caso nos vamos a centrar en uno muy concreto, el P2588, una señal que, como veremos, apunta directamente a un componente clave para la potencia del motor, el turbo. Pero bueno, que no cunda el pánico, ¿eh? La idea aquí es ofrecer un plan de acción, uno que sea claro y práctico para entender qué está pasando y, lo más importante, cómo solucionarlo de la manera más eficiente posible. Vale, vamos a meternos en materia. Porque para resolver un problema, lo primero es entenderlo bien. ¿Qué nos está diciendo exactamente el coche con este código? Dicho de una forma que se entienda, el coche está detectando que la señal eléctrica que le llega desde el sensor de posición del turbo es más débil de lo normal. Ojo, esto es importante, no es un fallo mecánico del turbo como tal, sino un problema en su circuito de control. Pensemos que este sensor es como un chivato. Le está soplando todo el rato al cerebro del motor, que es la ECU, en qué posición exacta está el actuador del turbo. Si esa comunicación falla o la señal es muy débil, la ECU no puede gestionar bien la presión y, como medida de seguridad, ¡pam!, activa el código de error. Ahora que ya sabemos lo que significa, pasemos a la parte de detectives. ¿Quién suele ser el culpable cuando aparece el P2588? Pues la experiencia en el taller nos da unas pistas muy claras. La experiencia dicta que casi siempre, pero casi siempre, el culpable es uno de estos tres. Y aunque lo primero que se nos viene a la cabeza es el propio sensor, la inmensa mayoría de las veces el problema real está en el cableado que llega hasta él, que puede estar dañado o, más simple todavía, en una mala conexión. Y esto es crucial. Esta frase de un mecánico con muchos años de experiencia lo resume perfectamente. Antes de pensar en gastar dinero en piezas nuevas, la inspección más básica, la más barata, la del cableado, suele destapar la verdadera causa del fallo. Además de la luz, el coche suele dar otras señales. Es muy importante saber escucharlas para entender de verdad la magnitud del problema. Si notamos que el coche se siente como perezoso, ¿no?, que le cuesta ganar velocidad o que el turbo no empuja como antes, son síntomas que van de la mano del P2588. En algunos casos, el propio vehículo se protege limitando la potencia para evitar daños mayores. Perfecto. Tenemos la luz, tenemos los síntomas y tenemos una lista de sospechosos. Ahora vamos a ver cómo se aborda esto con un método profesional y, sobre todo, sistemático. Aquí el orden es la clave del éxito. Se empieza siempre por la inspección visual, que es rápida y no cuesta nada. Buscamos cables pelados, conectores sucios, cualquier cosa que parezca fuera de lugar. Solo si todo aparenta estar bien, pasamos a las herramientas para comprobar la continuidad y, como último recurso, el propio sensor. Y aquí va un truco de profesional, de los que ahorran muchos dolores de cabeza. A veces un cable está roto por dentro y solo falla con la vibración. Mover el arnés mientras se mide con el multímetro puede delatar esas averías intermitentes que son tan difíciles de pillar. Bien, tan importante como saber qué hacer es entender qué errores hay que evitar. La diferencia puede ser entre un arreglo rápido y un gasto completamente innecesario. El error más común, pero con diferencia, es lanzarse a cambiar el sensor sin haber comprobado nada más. Es una apuesta que puede salir muy cara si el problema estaba al final en un simple cable. El enfoque experto es metódico. Hay que confirmar el fallo antes de reemplazar nada. Y esto nos lleva a las soluciones que sí funcionan, que siempre siguen una jerarquía lógica. Se empieza por lo más simple y económico. Por eso, reparar un cable o limpiar un conector siempre debe ser el primer paso antes de plantearse cambiar un componente. Muy bien, pues vamos a recopilar las ideas más importantes para tener una visión completa de todo lo que hemos analizado. Es fundamental entender que esto no es una tontería. Aunque al principio solo sea una luz en el cuadro, un fallo en la gestión del turbo, a la larga provoca un aumento del consumo y puede acabar dañando componentes del motor que sí son muy caros. No es un código para dejarlo pasar. Si nos tenemos que quedar con 3 ideas, que sean estas. 1. El P2588 es un problema eléctrico, no mecánico. 2. La solución suele ser más sencilla de lo que parece. Y 3. Un enfoque ordenado en el diagnóstico es la forma más inteligente de afrontarlo. Al final, cada código de error es una pieza de un puzzle más grande. La luz de Check Engine no es el enemigo, es el vehículo intentando comunicarse. La verdadera pregunta es, ¿estamos escuchando con atención todo lo que intenta decirnos?